Jorge Gil Acosta y Lara, popularmente conocido como George Hilton, nació en Montevideo, Uruguay, en 1934. Se inició en el cine a mediados de los 50 en Sudamérica con pequeños papeles. En 1963 se trasladó a Italia, trabajando en decenas de películas, convirtiéndose en protagonista habitual en el nuevo western europeo. En 1966 participó en Las pistolas cantaron a muerte, con Franco Nero, que le abrió las puertas al género. Un año después participó en Voy, lo mato y vuelvo, convirtiéndose en un rostro habitual en el género del spaghetti western. En 1970 se metió en la piel de Sartana, en Vende la pistola y cómprate la tumba, la última película oficial del personaje. Uno de sus personajes más famosos fue Aleluya, estrenada en 1971. George Hilton llegó a participar en más de 20 spaghetti westerns y fue el pistolero uruguayo que encandiló al western italiano. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 11 películas del oeste en las que ha participado George Hilton. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Las pistolas cantaron a muerte, película estrenada en 1966. Un buscador de oro recibe el mensaje de un amigo de su pueblo natal pidiéndole que regrese. A su regreso, se encuentra que el lugar está dominado y aterrorizado por el cacique del lugar y su sanguinario hijo. Voy, lo mato y vuelvo. Película estrenada en 1967. En el asalto a un tren, un grupo de bandidos roba $1 millón en oro. Cuando el líder se escapa con el botín, es perseguido por un cazarrecompensas, un bandido solitario y un banquero. Frontera al sur. Película estrenada en 1967. Un diestro pistolero es encargado de transportar una importante cantidad de oro a través de un territorio que está dominado por el bandido El Renegado. Póker con pistolas. Película estrenada en 1967. Después de perderlo todo en una partida de póker, Lucas realizará un encargo por el que conseguirá $5.000. Transportar un carruaje al pueblo de Chamaco. Uno más al infierno. Película estrenada en 1968. El pistolero Johnny King busca venganza. Quiere acabar con los asesinos que tras una disputa de tierras acabaron con su amigo. Los desesperados. Película estrenada en 1969. Un soldado confederado decide desertar al enterarse de que su mujer va a dar a luz. Pero cuando llega al pueblo su mujer ha muerto víctima de una epidemia de cólera. Vende la pistola y cómprate la tumba. Película estrenada en 1970. El pistolero Sartana, que es testigo del robo de un cargamento de oro, es contratado para proteger el próximo cargamento. Y ahora le llaman Aleluya. Película estrenada en 1971. Aleluya, un mercenario estadounidense, es contratado por el revolucionario general Ramírez para que robe un tesoro y así impedir que se rearme el enemigo. Para mí, el oro. Para ti, el plomo. Película estrenada en 1973. Un pistolero y un sheriff son contratados por un banquero para llevar un cargamento de oro a Dallas, encontrándose por el camino con multitud de peligros. El macho. Película estrenada en 1977. Un joven jugador de cartas tiene un enorme parecido a un ladrón de bancos que acaba de fallecer y el sheriff del lugar aprovechará esta circunstancia. En la parte superior izquierda te dejo un acceso donde encontrarás más vídeos de actores y sus películas.